Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, o mejor, buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando en Mateo, estudiando en Mateo esta noche, otra vez del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver un poco más de su prédica y unas cosas de esto esta noche. Pero antes de comenzar, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos acá para estudiar tu palabra. Gracias por esto y pido por todos mis hermanos y por mí también que siempre estemos en tu palabra, que siempre estemos investigando en las escrituras, averiguando de todas estas cosas, que realmente cada uno de nosotros que estemos creciendo en madurez espiritual cada día y poniendo en práctica estas cosas y que realmente seamos luces en este mundo oscuro. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta tecnología. Pedimos que no haya problemas con la transmisión, con los equipos, la cámara, micro, computadoras, internet, etc. Que seas glorificado en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos otra vez en Juan, capítulo 3. Y quiero leer todos estos versículos 1 al 12, aunque no vamos a hablar de mucho de todos estos versículos, pero para tener su contexto del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a leer otra vez capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía encinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La semana pasada hablamos un poco de quién era Juan el Bautista y también hablamos de la primera parte de su mensaje: arrepentíos, la necesidad de tener arrepentimiento en la vida. Esta noche vamos a hablar de esta segunda frase: porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es realmente la razón para tener el arrepentimiento. Este es
Este nos muestra la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar la vida vieja atrás y de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se ha acercado el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, solo vemos en Mateo, en los otros 3 evangelios, Marcos, Lucas y Juan, no se utiliza esta frase hablando del reino de los cielos. Solo utiliza la frase el reino de Dios. También en Mateo vemos esta frase, el reino de Dios, 5 veces. 32 veces el reino de los cielos, 5 veces el reino de Dios. Y creo que prácticamente es la misma cosa. Está diciendo la misma cosa. Su propósito es el mismo. Y quiero leer, solo para mostrar esto, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 y versículo 23. Mateo 19, versículo 23, la historia es el joven rico. Y dice acá, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vamos ahora a Marcos, y Marcos capítulo 10. Vamos a leer de la misma historia, pero como la hallamos acá en Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es el mismo contexto, es la misma historia. En Mateo dice el reino de los cielos, en Marcos dice el reino de Dios. Y creo que podemos utilizar estas frases el uno por el otro. No creo que está hablando de otra aplicación y otra cosa. Tal vez si alguien no está de acuerdo conmigo, ¿no? Puede dejar un comentario y hacerme pensar un poco más de estas cosas. Ya, no soy perfecto, pero mi entendimiento acá es que cuando en Mateo vemos esta frase, podemos decir, es el mismo. Significa el reino de Dios, el reino de los cielos, es el mismo. Y si tenemos un reino, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Un reino. Un reino necesita un rey. Necesita un rey. ¿Quién es este rey? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Vamos a repasar un poco, ¿ya? Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si ustedes recuerdan de la primera lección, hijo de David. ¿Qué es la importancia de ser hijo de David? Es el rey. El rey de Israel tiene que ser de la descendencia de David. Y vemos acá, en capítulo 1, esta descendencia. Y si vamos a Lucas, también vemos esta genealogía por María. Acá en Mateo es por José. Y entonces por los dos lados, por los dos papás, llega a David. Entonces no hay problema en decir que Jesucristo tiene todo derecho al trono de David. Tiene todo derecho a ser rey de Israel, de ser rey del mundo, siendo hijo de David. Y
en capítulo 2, en versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos o los sabios, ellos reconocieron quién era Jesús, este niño. Reconocieron que Jesucristo era el rey de Israel y fue honrado como un rey. En sus regalos, en su presencia, en buscarlo, todo era para honrar y adorar a Jesucristo como rey. Pero en este mismo capítulo, capítulo 2, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y después leemos cómo él mató a los bebés intentando matar a Jesús. Jesucristo fue odiado por Herodes. Vemos en versículos 4 a 5, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tiene su versículo está citando del Antiguo Testamento. Jesucristo fue ignorado por los judíos religiosos, líderes. Pero Juan el Bautista dijo, se ha acercado el reino de los cielos. Su rey está aquí. Su rey está aquí. En hay 5 fases, o tal vez podemos decir 5 aspectos del reino de los cielos que tal vez podemos entender un poco de esto. El primer aspecto es el rey profetizado, el reino profetizado. Y este fue algo en el Antiguo Testamento de todos los judíos. Estaban buscando, estaban esperando a este reino. Vamos a leer unos versículos para ver estas profecías. Vamos a Daniel, primeramente. Vamos a Daniel, y en Daniel capítulo 2, este es un sueño que Nabucodonosor tuvo una noche, y en este es parte de la interpretación de este sueño, y estamos en capítulo 2, versículos 44-45. Daniel está interpretando el sueño. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tenemos la profecía de que va a ser un reino que nunca va a terminar. No va a ser otro pueblo, otra nación, otro reino que va a venir después. Va a ser algo de Dios. No será jamás destruido, dice. Permanecerá para siempre. Y este es de Dios. Israel estaba comenzando realmente en ese momento sus 70 años de cautividad.
Este fue poco después del comienzo de su cautividad. Daniel era joven, muchacho en ese tiempo. Y entonces tenía casi todos los 70 años de la cautividad. Y este fue una esperanza para ellos en la cautividad. Estaban buscando cuándo va a venir este reino de Dios. ¿Cuándo va a venir este reino de los cielos, este reino eterno, este reino donde Dios va a reinar? Vamos también a capítulo 7. Estamos en Daniel. Vamos a capítulo 7 y capítulo 13. Capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche. Esta es una visión que Daniel tuvo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un reino eterno. ¿Qué tiene su rey eterno? Alguien que viene de Dios para ser rey. Vamos a mirar unos más acá. Salmos, capítulo 2. O el segundo salmo. El segundo salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Quién es el rey? El Hijo de Dios. El Hijo de Jehová es el rey. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nadie va a resistir. Va a ser un rey tan poderoso. Jesucristo va a ser tan poderoso. Bueno, es Dios. Claro que sí va a ser tan poderoso. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Jehová. Es Dios. Y nadie va a resistir. Tal vez querían resistir, pero no será posible. No pueden hacer nada contra Jesús y van a ser destruidos. Y por eso dice: ahora, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Es el tiempo, Él viene, el reino que está profetizado acá va a venir. Y creo que
para los judíos en ese tiempo de Juan el Bautista. Él estaba diciendo, mira, arrepentíos. Similar acá, ¿no? Arrepentiros. El reino de los cielos se ha acercado. Cuidado. Busca a Dios. Busca al Hijo. Hónralo. Y arrepentir es tan importante. El arrepentimiento es tan importante. ¿Cómo podemos, sin arrepentimiento, verdaderamente dar una bienvenida a Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que dice acá, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Jesucristo de ira? Es lo que dice. Se inflama su ira. Por eso tenemos que arrepentirnos. Lo hemos ofendido en nuestros pecados. Y su reino se ha acercado, dice Juan el Bautista. Isaías capítulo 11, Daniel capítulo 9, Jeremías capítulo 23 y muchos pasajes más hablan como en una forma profética del reino de Jesucristo. Principalmente habla de dos aspectos. Principalmente estas profecías hablan más del milenio o más de la eternidad después del milenio. Y tal vez por eso era un poco difícil para la gente, para que no entendían bien realmente la mayoría esta idea de que el reino de Dios se había acercado en su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando este reino literal en el mundo, en un trono de David en Jerusalén. Y estaban esperando eso. Y estaban pensando tal vez en estas profecías. Pero Cristo vino a este mundo. Y el segundo aspecto es el rey rechazado. El rey rechazado. Él vino. El rey de reyes vino. Y fue rechazado por el mundo y especialmente por su pueblo, los judíos. Quiero ir a Juan capítulo 19 para ver eso. Juan capítulo 19 y versículos 14 al 16. Este es su tiempo en la, en el juicio. Estaba delante de Pilato acá. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, Pilato, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y ustedes recuerdan que fue escrito en la cruz sobre Jesucristo. Jesús, el rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En 3 idiomas.
en 3 idiomas. Fue el rey rechazado. Hay una tercera fase o tercer aspecto. El rey recibido, podemos decir. ¿Cómo? Recuerdas en Juan capítulo 1, vamos a leer este versículo, Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta parte del reino de Dios no es un reino físico, pero es el reino de Cristo dentro de las personas que lo han recibido. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde está Cristo? En mí. En ti, si eres su hijo, el hijo de Dios, un hijo de Dios, si ha recibido a Cristo, si tienes a Cristo como tu Salvador. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Deberíamos examinarnos para ver si Cristo está en nosotros. Este es el tercer aspecto. Sabemos que Jesucristo está sentado a la derecha de su Padre en el cielo. Fue recibido al cielo, pero también está todavía recibido por personas en esta tierra. Desde ahí, desde su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, desde los tiempos de Jesucristo, gente lo ha recibido. No todos, y tal vez no muchos, pero unos. Este es también un aspecto del reino de Dios dentro del cristiano. 4. El rey terrenal. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Jesucristo viene otra vez. La primera vez Él vino fue rechazado, pero esta vez, cuando Él regresa la próxima vez, cuando Él regresa, no va a ser ninguna forma de bueno, la gente va a rechazarlo, pero Él no va a salir. Él va a vencer, conquistar. Versículo 6. Estamos en Apocalipsis 20, versículo 6. No, no, ¿dónde? ¿Cuál versículo? ¿6? Ya. Bueno, tal vez desde versículo... Bueno, realmente desde versículo 19 para todo su contexto, pero
desde capítulo 19, digo, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y él viene y vence a las naciones. Este es Jesucristo, el Verbo de Dios. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años. Este es el milenio, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Jesucristo va a ser rey 1000 años en esta tierra, en esta misma tierra, en Jerusalén. Va a ser rey de todo el mundo, rey de reyes, señor de señores. Va a ser un reino con una vara de hierro, como hemos leído en Salmos 2. Está viniendo, va a juzgar. Va a reinar con justicia perfecta en este mundo. 1000 años. Entonces, este es la cuarta fase, podemos decir. La quinta fase o aspecto, el Rey eterno, Apocalipsis 22. Y este es después, en capítulo 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es después de castigar a todos los impíos para siempre. Para la última vez de la justicia de Dios contra los impíos, cuando los lanza al infierno. Con Satanás, con la bestia, con el profeta falso, todos los impíos. Y después, un cielo nuevo, una tierra nueva. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿El trono de quién? De Dios y el Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y uno a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos con Dios. Con el Rey de Reyes, Jesucristo, con el Cordero. Nunca va a terminar. Va a ser un reino completamente perfecto. ¿El reino del milenio? Sí, va a ser perfecto en el sentido de que el rey es perfecto. Y va a ser una justicia perfecta. Pero todavía va a ser pecado en la tierra. Todavía va a ser pecadores en la tierra durante los 1000 años. Pero después, no.
Todos los que no tienen a Cristo como Salvador, aunque ya están allí en el milenio, van a levantarse para pelear contra Jesucristo y van a ser lanzados en el infierno. Y después vamos a tener una nueva creación. Todo nuevo. No va a ser más lágrimas, no va a ser más dolor, va a ser un reino perfecto en todo sentido de la palabra. Completo, perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado, sin la capacidad de tener estas cosas. Y hay tres tipos de personas cuando pensamos en el reino de Dios. El reino de los cielos. Hay tres tipos de personas. La primera persona, o primer tipo, son los que rechazan a Dios por completo. Los que rechazan a Dios, no quieren a Dios. O tal vez los que dicen, bueno, uno puede ser mormón, otro puede ser de budista, otra hinduista, y otra de musulmán, otro judío, otro evangélico, otro católico, otra tal cosa, otra cosa, otro ateo, ya. ¿Cómo? Ok, estas son las personas que realmente rechazan por completo a Dios. ¿Ya? Rechazan diciendo, ya no quiero nada hacer con esto, o rechazan por decir, bueno, todo está bien. Cualquier forma está bien. Entonces, este es un grupo. Y su fin es el infierno. A los que profesan adhesión a Dios o profesan lealtad a Dios en una forma de profesan reconocerlo como autoridad, pienso en unos políticos de los Estados Unidos que, aunque pueden ser conservadores y a veces hacen buenas cosas, ellos dicen cosas así como, somos una nación bajo Dios acá. Esta es una nación que tiene su fundamento sobre la Biblia, pero ni aun ellos realmente conocen a Dios. Pero profesan que Dios tiene alguna autoridad. Hay personas que profesan que Jesús es el Cristo, o profesan que Jesús es Dios, pero van a ser parte de este grupo que dice a Dios, dice a Jesucristo, Señor, Señor, no hice milagros, no hice buenas obras, no eché fuera demonios en tu nombre. No publiqué en Facebook que la Biblia es nuestra autoridad. No publiqué en Facebook que solo hay salvación en Jesucristo. Y Jesucristo va a decir, apártate de mí. Nunca te conocí. Tiene la apariencia de religión o de cristianismo, pero no tienen al Cristo mismo. Tienen la apariencia de una persona que quiere defender a Dios, defender a la Biblia, contender por la fe, pero no tienen
a Jesús en sus vidas. Su fin, el infierno. Hay un tipo más, los que son súbditos genuinos del Rey, los que verdaderamente se han sometido a Jesucristo, que verdaderamente se han declarado por Jesús, se han arrepentido de sus pecados. ¡Arrepentíos! ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son personas que sí se han arrepentido de sus pecados y ahora buscan a Dios. Personas que han puesto su fe en Jesucristo, que tienen una vida transformada, un corazón nuevo. Fuimos a una asociación varias veces visitando a la gente, intentando ayudarlos en unas cosas durante este COVID. Mi esposo y yo conocimos a una familia que tenían unos niños. Uno de ellos se llama Jefferson. Creo que tiene 12 años. Hablamos, especialmente mi esposa, especialmente Angelita, hablaba mucho con los niños. Y el último sábado cuando estábamos allí fue el 25 de julio. El 25 de julio estábamos ahí en La Molina. Él quería entregar su vida a Cristo. Hablé con él. Bueno, mi esposa habló con él. Yo hablé con él después de todo, para ver dónde estaba su entendimiento. Parecía que entendía su pecado, quería cambiar su vida, no quería seguir viviendo en su pecado. ¿Qué era su pecado? No era un asesino, tenía 12 años. Tampoco era fornicario. ¿Qué fue su pecado? Palabras malas. Y creo que también dijo, siempre mentía. Estas dos cosas eran una espina para él. Doloroso para él, quería cambiar y no podía. Y quería ir a Cristo, completamente arrepentido de sus pecados. Dejamos, bueno, nos fuimos, mi esposo y yo, después de hablar con él y orar con él un poco. Y pensé, no sé si realmente entendía. Para mí era un poco de, no sé cómo explicar. Cuando yo estuve hablando con él, yo pensé que ya entiende. Pero cuando él clamó a Dios, no me parecía como él entendía en la forma de sus palabras. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con los niños.
No quiero dar a algún niño una esperanza falsa. Pero también queremos aclarar las cosas con los niños. Dios dice que es la fe de un niño que es importante. Tenemos que venir a Él como un niño. Pero me fui un poco, no sé, un poco triste, pensando que no sé si entendía. Esta semana teníamos la oportunidad de regresar, que mi esposo realmente tenía una carga para hablar con él otra vez, entonces fuimos para hablar con él. Lo encontramos y vino con un poco más alegre que normalmente. Es un niño que no tiene mucha emoción en el sentido que no es, a veces hay unos niños que si todo es extremos de emoción, él es más tranquilo en este sentido, pero muchas veces no me parecía feliz. Pero ese día me parecía feliz, no en su forma. Y hablamos con él un poco y mi esposa dice, bueno, Jefferson, ¿has orado por nosotros? Y él dijo, bueno, solo una vez. Pedí a Dios que ustedes regresaran. Estábamos ahí. Como Dios obra en estas cosas. Y hablamos un poco más con él y pedimos a su hermano, tiene su hermano menor y decimos, Jason, Jefferson ha hablado malas palabras. Y Jason dijo, no está hablando malas palabras. Desde ahí, desde entonces ya no ha hablado malas palabras. Mi esposo preguntó a Jefferson, Jefferson, ¿es la verdad? ¿Has hablado malas palabras? Y otra vez Jason dijo, no está hablando malas palabras. Bueno, ¿qué testimonio es eso? Cuando su propia familia ve una diferencia en su vida. Y Jefferson dijo, sí, hablé una mala palabra una vez. Y me dolió mucho. Sentí muy mal. Y pedí perdón a Dios. Este tercer tipo de persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha buscado la salvación en Jesucristo. Y cuando peca, le duele. Y no hay paz. Entonces tenía que ir otra vez. Pero hay un cambio, su propia familia puede ver este cambio, que ella no está hablando estas malas palabras. Este hombre, Jefferson, yo creo, no soy Dios, no puedo declarar estas cosas, pero en lo que veo, él es un súbdito genuino del rey. Y él va a estar en el reino de los cielos, literal, verdadero, por la eternidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No tenemos mucho tiempo, hermanos. No tenemos tiempo.
tenemos que ser súbditos verdaderos de Jesucristo. Que Dios nos ayude en servir a nuestro Rey cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo. Y solo por Él, porque Él es nuestro Rey. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.